Política e instituciones del virreinato. Eje 3. Formación del mundo moderno. Aprendizajes esperados. Reconocerás las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del virreinato, que es la encomienda, el repartimiento, el tributo, mercedes de tierras, reales de minas. Identificarás las instancias de la autoridad española, que es el virrey, la audiencia y los corregidores, y reconocerás la importancia de los cabildos de las ciudades de españoles y de los pueblos de indios. Con la conquista de México inició un proceso social, político, cultural y económico para el que ni los españoles ni indios estaban preparados. Los españoles impusieron sus instituciones y métodos para organizar y administrar a la población y su economía. Sin embargo, en realidad debieron hacer ajustes a esa relación y crear nuevas figuras de autoridad, de la propiedad de la tierra y de convivencia. Los conquistadores debían rendir cuenta de sus descubrimientos y logros a los reyes de España, quienes habían impulsado las expediciones a América. Los españoles que participaron en la conquista reclamaron su derecho a una recompensa por ampliar los dominios de España más allá del Océano Atlántico, mientras la corona española cuidó que el poder de los primeros conquistadores no afectara sus intereses. Por otra parte, los indios no estaban dispuestos a aceptar incondicionalmente las imposiciones de los recién llegados, pues modificaban su forma de vida. Como hemos estudiado, las culturas prehispánicas tenían una organización social compleja que se consolidó con el transcurso de varios siglos, y quienes pertenecían a la nobleza india esperaban mantener su posición social, económica y políticamente privilegiada. También hay que tener en cuenta que los españoles vivían en una sociedad estratificada en la que los privilegios marcaban una diferencia enorme en las funciones sociales de los individuos. La corona española estaba interesada en obtener riquezas de los territorios conquistados y gobernar sus nuevos territorios, lo que comenzó la adaptación entre la organización social y la de los indios. ¿Cómo organizaron el trabajo y obtuvieron ganancias los españoles en la época del virreinato de Nueva España? Un grupo de los conquistadores españoles que llegaron a Mesoamérica provenían de la meseta de Castilla, región de España que fue dominada por los moros o en la actualidad llamados árabes, desde el año 711 hasta 1492, hasta que los reyes católicos reconquistan Granada. Para este momento España tenía muchos problemas económicos, sobre todo de agricultura, por lo que los campesinos buscaron mejores opciones para poder obtener ganancias de su trabajo, y decidieron ir a las expediciones españolas hacia América. Las exploraciones de América que llevaron a cabo los españoles, primero a las Antillas y después al litoral del Golfo de México, no les proporcionaban la riqueza que habían esperado. Sin embargo, una vez que verificaron la existencia de grandes reinos y la diversidad de recursos naturales y riquezas que había en un vasto territorio por explorar, se dieron a la tarea de organizar expediciones de conquista de esos reinos. Encomiendas, tributo, repartimientos y mercedes de reales. Hernán Cortés en 1522 obtuvo de la corona española el nombramiento oficial de gobernador y capitán general de los lugares de América conquistados y por conquistar. Hubo otras formas de dominar a los indios mesoamericanos, ya que si recordarás Mesoamérica estaba conformada antes de la llegada de los españoles por cientos de señoríos que eran pequeños estados con diferentes grados de autonomía, aunque muchos eran tributarios de la Triple Alianza. Para tener un mejor orden administrativo en la Nueva España, los españoles recurrieron al sistema de encomiendas. Este sistema de encomienda estaba formado por el encomendero, los encomendados y el señorío. El encomendero eran los españoles. Ellos no poseían la propiedad de las tierras, pertenecían a la corona española. Debía defender militarmente el señorío y vigilar que se mantuviera controlado por los españoles. El comendero
le correspondía procurar que los indios que allí trabajaban fueran cristianizados y cuidaran de la salud. Los encomenderos buscaron en sus tierras y privilegios fueran hereditarios. Deseaban la anexión de más terrenos y también administrar la justicia en su territorio. Sin embargo, la corona, consciente del riesgo de otorgar tierras tan extensas a los soldados que podrían acumular bastante riqueza y poder para desafiar su autoridad, mantuvo distancia de esas aspiraciones. Los encomendados eran los indios. Ellos obtenían un servicio personal, lo que implicaba hacerlos trabajar de manera gratuita y estaban obligados a dar tributo al encomendero. Los señoríos conservaban sus funciones como cuerpos de gobierno. Muchos de estos fueron tributarios de los mexicas y realizaban la recaudación del tributo. La práctica social de la encomienda fue dinámica y sus funciones no estaban definidas con precisión, pues presentaban formas de esclavitud, principalmente hacia los indios, hechos prisioneros durante las guerras de conquista. La corona española otorgó a Cortés un señorío hereditario y un título nobiliario, que se concedió formar el marquesado del Valle de Oaxaca. El rey es el representante del pueblo español, reconoció a los indios como verdaderos vasallos de España y defendió el sistema de propiedad comunal de los pueblos originarios. El virrey es el representante de la corona en la colonia. Decidió que los encomenderos obtuvieran altos tributos con el fin de mantenerlos leales a la monarquía mediante una riqueza asegurada. De este modo tenía el control de las encomiendas. El tributo era un pago continuo u obligación que impone el uso o disfrute de algo, que sería como un impuesto. Todos los indios que no pertenecían a la nobleza india tuvo el privilegio de ser considerada igual en derechos que los españoles. Fue una situación particular porque los españoles y los indios eran vasallos del rey de España. Sin embargo, en la práctica tenían diferentes obligaciones. Hoy se considera discriminación por origen étnico o condición social. Para recolectar el tributo se aprovechó la organización que existía en Mesoamérica, por lo cual los pueblos sometidos por la Triple Alianza llevaban en el tributo alimentos como maíz y frijol, textiles, piedras preciosas e incluso objetos suntuarios como mantas o joyería de oro y jade. Incluso los encomenderos recibían oro, plata, hombres y mujeres. Al implementarse la moneda como mecanismos de compra y venta, los tributos dejaron de entregarse en especie y se impuso una cuota. De una u otra manera, la imposición del tributo resultó siempre una carga para los indios. La práctica social de la encomienda fue dinámica y sus funciones no estaban definidas con precisión, pues presentaban formas de esclavitud, principalmente hacia los indios hechos prisioneros durante las guerras de la conquista. La encomienda provocaba grandes cantidades de fallecidos en la población indígena. Entre los motivos de descenso gráfico de la población sobresalen las epidemias, enfermedades que eran desconocidas para la población nativa. Por ejemplo, la viruela, que comenzó en 1520, era desconocida en Mesoamérica y por eso la población resultó muy vulnerable. Otra causa de la caída demográfica fue el exceso de trabajo que producía agotamiento a los indígenas en las encomiendas. En 1542 se dictaron desde España las leyes nuevas, cuyo propósito fue regular el trabajo de los indios y defenderlos de la explotación y abuso de los encomenderos. Por medio de una real cédula expedida se dio la instrucción de recuperar en toda Nueva España un mecanismo tradicional mesoamericano llamado repartimiento o cuatequil. Estas leyes se expidieron debido a la preocupación de la corona por el rápido descenso de la población originaria. Este sistema consistía en que las comunidades enviaban un grupo de indios, elegidos mediante reclutamiento que se hacía semanalmente y de forma rotativa, para llevar a cabo trabajos de agricultura, construcción de obras, desmonte de terrenos, entre otras actividades. La corona española para 1550 afianzaría el control del reino de Nueva España
y reducir el poder de los gobiernos locales. El recurso que utilizó para regular el uso de tierras fue otorgar mercedes a los conquistadores que constituían en tierras destinadas al cultivo o a la ganadería. Tenía la facultad de otorgar mercedes, de ahí que también se les llamara mercedes reales. Para obtener una, se necesitaba cumplir ciertas condiciones como a que las tierras debían ser baldías. Desde el punto de vista español, los montes y pastizales cumplían con ese requisito. La falta de precisión en las características que debían tener las tierras para ser mercedes reales ocasionaron reclamaciones de los caciques indígenas que los exigían como suyas. De ahí la importancia de que los pueblos indios conservaron sus títulos de propiedad. Las expectativas de los conquistadores y colonos españoles crecieron con el descubrimiento de vetas de plata en Estado de México y en Guerrero. Este descubrimiento hizo posible la formación de reales de minas, que eran asentamientos especialmente creados para la explotación minera. El continuo desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la población originaron la creación de más instituciones reguladoras de la convivencia diaria entre conquistadores e indios, por lo general con resultados favorables para los europeos. Por lo que en 1592 se conformó el Juzgado General de Indios, una de las instituciones más importantes para el gobierno de la colonia. En este juzgado se atendían los reclamos de la población india.